Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos 8. Vimos anteriormente las dos fuerzas que operan una ley que está dentro de nuestros miembros, la ley del pecado, y también vimos la ley de la ley de muerte que pesa sobre los incrédulos, algo de lo cual nos ha librado el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en este texto, en el versículo 11, vemos aquí al apóstol Pablo de qué manera está él hablando otra vez del Espíritu, el Espíritu Santo. Dice, este Espíritu, que es el que levantó de los muertos, este Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Fíjense en lo que dice, si este Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si está morando en vosotros. Entonces, este espíritu del que está hablando, que es el Espíritu Santo, si mora en vosotros, sabemos que mora dentro del creyente porque dice Pablo en Corintios, no sabéis, les dice a los corintios, que el Espíritu Santo mora en ustedes y que son el templo de Dios. Entonces, este espíritu, que fue el que levantó a Jesús, el poder del Espíritu Santo de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ¿sí? Y si Él mora dentro de nosotros, si eres un creyente, mora dentro de ti. Entonces, este espíritu que levantó de los muertos a Jesús, fíjense, esta palabra sopoieo en el griego, vivificará, dice, vivificará también, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos. Ahí está una operación muy importante del Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Aquí está implicando una fuerza sobrenatural, divina, así como para darle vida a un muerto, ¿verdad? Los muertos da el poder para que entonces el creyente en su cuerpo reciba ese mismo poder o que tenga este recurso disponible en su vida. ¿Para qué? Para poder ser librado del espíritu de pecado. Porque esta palabra que dice aquí, si el espíritu que levantó a los muertos a Jesús mora en ti, entonces este mismo poder, ¿verdad? Que levantó a Jesús de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. Este es el trabajo del Espíritu Santo que libró a Pablo y que también a mí me libra y me librará, amén, y a ti y al creyente que recurra a una comunión cercana a Dios, a su palabra, a una vida de oración, a una vida de entrega, de un caminar santo, de obediencia. Este poder entonces vivifica tu cuerpo. Y aquí vemos por lo menos tres aspectos de esta obra poderosa del Espíritu Santo. Vean el versículo 11. En primer lugar dice que vivificará nuestro cuerpo, que sabemos que incluye el alma y que incluye el espíritu. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y bueno, ¿cómo nos va a vivificar? Dándonos nuevas fuerzas cuando estemos debilitados, cuando estemos desanimados, nos dará aliento, cuando necesitemos consuelo. El Padre de toda consolación, así también lo presenta Pablo en Corintios, ¿verdad? Este espíritu de consuelo, también dándonos la sabiduría que necesitemos, pues para que nuestros caminos sean de acuerdo a la palabra, cumpliendo su voluntad, llevando a cabo su voluntad santa, agradable y perfecta. También vivificando nuestros cuerpos, bueno, cuando necesitemos sanidad divina, cuando sea la voluntad de Dios en tu vida, Él te va a sanar. O sea, Dios es un Dios sanador, pero debe ser en su voluntad, ¿verdad? Cuando Dios así te guía a hacerlo, pues bueno, puedes recibir esta sanidad divina de una manera especial de parte de Dios, también recibiendo revelación por el Espíritu Santo. Es una obra que incluye esta palabra vivificar,
nuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu. Y en el versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. En la carne es contraria a Dios, no se somete a Dios, ni puede tampoco. O sea, ahí opera el enemigo, en tu carne opera el enemigo. Necesitas estar viviendo y necesito estar yo viviendo en el espíritu, de acuerdo a su palabra, obedeciendo, fortalecido por este espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ¿verdad? Es todo esta obra de vivificar nuestro cuerpo mortal, pues la tenemos que buscar diariamente para salir ya fortalecidos, para precisamente vivir en victoria. Cada día es una batalla, no puedes esperar que la fuerza que Dios te dio en una reunión de oración el viernes o el miércoles, un estudio que recibiste, o pues haber estado en un servicio magnífico con una alabanza preciosa, pues te pueda proporcionar la fuerza para poder derrotar tu carne durante toda tu semana. El diseño en el Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿verdad? Del Señor Jesús, pues danos hoy el pan de cada día, así como Israel tenía que recibir el maná celestial, cada día tenía que ir y buscarlo, no le servía el pan que recogía el día que lo hacía para el siguiente día, no lo podía almacenar, se echaba a perder. Esta es una grande lección que nos muestra Dios que no podemos nosotros disponer del poder que recibimos en una reunión preciosa donde hubo un mover hermoso, la presencia de Dios te llevó a arrepentimiento y derramaste lágrimas, etcétera. Tienes que buscarlo día a día. Tenemos que ser creyentes que busquen a Dios, el pan, el maná celestial diariamente, diariamente. Esta es una clave importantísima, pues que todos los santos hombres y mujeres de Dios experimentaron durante toda su vida. Entonces decíamos que entonces aquí en el versículo 12 dice, deudores somos no a la carne, o sea, la carne no ha dado nada bueno como para que pensemos que la tenemos que gratificar, al contrario. Dice entonces para que vivamos conforme a la carne. Pero fíjese el versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué pasa acá? Esta palabra que dice Pablo, si vivimos conforme a la carne. Pero en Gálatas 5, 22, 23 están los frutos del Espíritu, pero antes viene la lista de las obras de la carne. Y si nosotros permitimos entonces que la carne nos controle, si no estamos buscando este poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, para que Él vivifique este cuerpo y mi alma y mi espíritu, entonces dice, moriréis. ¿Esto qué implica? Bueno, un cesar, morir es un cesar de vida, ¿no? La vida que proporciona nuestro Dios, nuestro Padre, a través de su Espíritu, va a ir decayendo y empiezas a experimentar una grande tristeza, una grande amargura, empiezas a sentir miedos, empiezas a permitir que el enemigo, pues, después de ser tentado, le permites ir más allá y caer en tentación y caer en pecados y finalmente pues a experimentar lo que le pasó a Sansón después de que fue atrapado por sus enemigos cuando descubrieron a través de la Dalila en qué consistía pues este poder que Dios le proporcionaba a Sansón. Pues entonces él perdió su consagración al cortarse el pelo, vinieron los filisteos, lo encadenaron, lo hicieron esclavo, fue el hazmerreír de todos sus enemigos, perdió sus ojos, le sacaron los ojos, después, ¿verdad? Pues fue un juguete en manos de todos los filisteos, y el hazmerreír y el traer deshonra al nombre de Dios, pues fue tremendo. Finalmente, pues murió,
¿verdad? Aunque gracias a Dios al final, pues Sansón se arrepiente y cobró venganza de sus enemigos, pero pues terminó su ministerio, un ministerio que pudo ir mucho más allá de lo que llevaba. Entonces, dice Pablo, más, o sea, si nosotros pues buscamos el rostro de Dios y su poder, y dice Pablo, más si por el Espíritu, otra vez está hablando del mismo Espíritu que estamos viendo acá en el versículo 11. Más si por el Espíritu, este Espíritu Santo que mora en tu cuerpo y que está dentro de ti, si por él, o sea, buscando el poder que hay en Dios, en este Espíritu que mora dentro de ti, este es el que va a hacer, ¿qué cosa? Morir. El Espíritu Santo es el que debe de hacer morir. Su poder va a ser tal como para hacer que las obras de la carne que se están manifestando en tu vida, pornografía, mentira, alcoholismo, pues avaricia, codicia, todas las obras de la carne que se menciona Pablo en Gálatas 5, mueran. Esta es la idea, ¿verdad?, de tener en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que podamos hacer uso de este poder, hermano. Es un poder que resucitó a Jesús, puede hacer morir en tu vida cualquier obra de la carne. Y entonces, dice aquí Pablo, viviréis, ¿te fijas? Entonces, lo contrario a lo que pasa cuando las obras de la carne entonces empiezan a tomar en nuestras vidas control y nos empiezan a llevar cautivos, como les aseguró Goliat cuando salía a retar al ejército de Israel, recuerdan en el desierto, que les decía, si ustedes me vencen, si me derrotan, yo voy a ser su esclavo. Esto es una analogía de lo que pasa si nosotros derrotamos a las obras de la carne a través del poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos a hacer morir entonces al enemigo. Porque Goliat decía, si yo puedo más que ustedes, entonces ustedes van a ser mis esclavos. Es la ley del pecado, la ley de la esclavitud. Si te empiezas a dejar dominar por la carne, si no buscas el poder del Espíritu Santo para hacer morir esas obras de la carne, te haces esclavo, ¿verdad? Aunque seas hijo de Dios, aunque seas redimido y aunque al morir vayas a ir al cielo, aquí en vida vas a padecer porque entonces te va a controlar la carne y lo que vimos acá, que dijo aquí Pablo, que iba a pasar, moriréis, ¿sí? Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu haces morir estas obras de la carne, ¿qué cosa? Lo contrario, vivirás. ¿Quién no va a tener el deseo de vivir lleno de gozo, de alegría, de esperanza, ¿verdad? Al lado del Señor, viendo los frutos en tu vida, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, viendo la obra de Dios a través de tu ministerio, cuando predicas las almas se conviertan, cuando tu influencia en casa pueda llevar pues una influencia santa a tu esposa, a tus hijos, etcétera. Entonces esto es lo que dice Pablo. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y después, ¿verdad? En tercer lugar, una tercera obra también muy hermosa que dice Pablo aquí en el versículo 14, dice que Él entonces nos proporcionará su guía. Dice acá el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, este Espíritu del que está hablando estos 3 versículos es el mismo. Nada más hay un Espíritu Santo, no hay 2, no hay 3, no hay más, hay uno solo. Este Espíritu Santo, dice entonces,
Si tú estás viviendo de esta forma, haciendo morir las obras de la carne, una obra extra que hará el Espíritu Santo en tu vida te guiará. Y por eso Pablo lo afirma en este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Israel contó de día con una nube que le guiaba en el desierto y Dios les dio instrucciones. Cuando vean que se mueve la nube en el desierto, lo que tienen que hacer es levanten el campamento, ¿verdad? Y como les dicen, como dicen algunos muchachos por ahí, a la reja con todo y chivas, a caminarle, órale, vámonos. Y el Espíritu Santo también, pues, se moverá de una manera en que te hará entender, porque es una promesa de Dios, te enseñaré y te mostraré el camino en el que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, esta guía, el creyente la pierde cuando vive en la carne y no sabes qué hacer, qué decisión tomar, no sabes si es de Dios o no es de Dios, si debo de hacer esto, no debo hacer el otro, pero cuando vives permitiendo que el Espíritu Santo esté haciendo morir las obras de tu carne, tú cuentas con esta guía poderosa. Israel no solamente de día tenía la nube que le guiaba, sino también de noche una columna de fuego. O sea, en cualquiera que sea la circunstancia que te encuentres de día o de noche, que entiendas o no entiendas, que sea claro o no sea clara la decisión que debes de tomar cuando tú estás viviendo de esta manera, tú contarás con la guía de Dios. Y esta es una obra preciosa que el Espíritu Santo, cuando también en Filipenses 1:6, el apóstol escribió diciendo, estoy persuadido de esto. O sea, Pablo de algo estaba seguro. ¿De qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién fue el que comenzó la buena obra en nosotros? Cuando tú recibiste el Espíritu Santo en tu vida, Él te llevó en ese proceso a través del cual fuiste justificado, que hemos venido estudiando aquí en Romanos. Él comenzó la buena obra, dice, Él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Hasta que estemos con el Señor Jesucristo, la obra que va a estar realizando Dios a través de su Espíritu en tu vida, el Espíritu Santo, que fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, viviendo dentro de ti, te dará el poder para hacer morir todas las obras de la carne y además te estará guiando día a día, momento por momento, de manera poderosa, clara, hacia las cosas que debes de hacer, hacia las cosas que no debes de hacer, si te tienes que cambiar de trabajo, si te tienes que ir a vivir a otro lado. Para los jóvenes, si les conviene pues estudiar esta carrera, si necesitan salirse, aunque vayan ya en primero o segundo año, y pues la decisión que habían tomado la tomaron antes de ser cristianos, y ahora en Cristo Dios te empieza a guiar en un camino hacia Canaán, hacia la tierra prometida, lugar, ¿verdad? De la tierra donde fluye la leche y miel, a esa vida que Dios nos prometió a través de Jesús, su Hijo, cuando dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, en segundo lugar vamos a ver que también el espíritu de vida, este espíritu que libró a Pablo de la ley del pecado que nos libra a nosotros, ya lo explicamos hace un momento, también nos ha librado de la ley de la muerte. O sea, hay dos leyes de las cuales el espíritu de vida pues ha hecho posible pues que tengamos esta vida maravillosa. O sea, ¿en qué consiste esta vida maravillosa? Bueno, en que hemos sido liberados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no te controla el pecado, al contrario, tú controlas ya tus emociones, tus sentimientos,
tú puedes regir en tu vida, realmente ser tú, con la ayuda del Espíritu Santo, el que pueda caminar con pasos firmes, lleno de esperanza, lleno de fe, y pues que puedas vivir de esta manera también gozando de esta esperanza de la vida eterna. Entonces vemos que esta ley de vida en Cristo Jesús nos libró en segundo lugar de la ley de la muerte. ¿Cuál es esta ley de muerte? Aquí la vemos en Romanos, que dice Romanos 6:23, porque la paga, hay una paga que viene cuando el hombre peca, la paga del pecado, lo dice claramente este texto, es muerte. Pero esta muerte habla de la muerte eterna del alma. De acuerdo a este texto que sigue de Ezequiel 18:4, dice el alma. No hay ningún texto en la Biblia que encontremos que diga el espíritu que peque. El espíritu no peca. ¿Cómo va a pecar el espíritu? El espíritu intangible es la parte espiritual. Nosotros tenemos esta carne de pecado, este cuerpo de muerte, y esta alma donde está el que habita en nosotros, o sea, nosotros tenemos no solamente este cuerpo de carne, tenemos el alma, lo que somos nosotros, tú y yo, ¿verdad? Y tenemos el espíritu que Dios nos dio, cuando ahora que nos engendró, pues vino a morar también el Espíritu Santo y a unirse a nuestra alma y a nuestro espíritu. Pero entonces el alma que pecare, dice Ezequiel 18:4, ¿qué le va a pasar? Morirá. Que es exactamente lo que Romanos 6:23 Dios estableció, la sentencia, la condena para el pecador. Cuando no es librado, cuando no viene Cristo con su poder de redención y lleva a cabo esta obra en el pecador, cuando se arrepiente y viene por la fe a recibir a Dios en su vida, pues entonces queda expuesto a esta ley, no solamente la ley del pecado y de la muerte, sino a vivir pues toda una vida sin esperanza, ¿no? Sin Dios, sin Cristo, sin tener la vida eterna. Entonces esto hace posible que cualquiera que se vuelva a Dios pueda ser librado a sí mismo de esta ley de la muerte. Bueno, vamos a ver ahora eh, este texto de Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, el cuerpo físico, ¿qué pasa? Está muerto. Dices, ¿cómo que está muerto? Pues si yo estoy bien vivito, ¿no? Bueno, esta muerte es la condenación por el pecado esta sentencia se llevará a cabo en el juicio final cuando sean resucitados todos los que murieron sin Cristo, van a ser juzgados, ¿verdad? En el tribunal divino y entonces la sentencia será que sean echados al lago de fuego. Todos los que no estaban escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Pero dice acá el apóstol en este texto, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, este cuerpo que se va desgastando día a día después de 40 años, llegas a los 70 años, pues cuántos años más podremos vivir, ¿verdad? En este cuerpo que finalmente va a morir. Y yo en un tiempo me preguntaba, ¿por qué si soy cristiano entonces si ya Dios me perdonó? Bueno, ya todos mis pecados fueron juzgados y fueron ya condenados a través de pues, lo que hemos explicado en Romanos 6, al morir juntamente con Cristo. ¿Por qué entonces mi cuerpo va a morir? Que no pasa lo mismo como con el alma, ¿o qué pasa, no? Bueno, yo entendí cómo
el alma con la que nacemos mortal. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos lleva a morir juntamente con Cristo en el bautismo, en su muerte, y de esta manera es satisfecha la justicia divina que exige la muerte del alma, una muerte eterna, o sea, ya esa alma ya no existe, y en su lugar, al quitar el corazón de piedra, Dios pone entonces una nueva alma en esa nueva creación que lleva a cabo, la cual dijimos en Juan 1, 12, 13, 14, dice que esta nueva obra, este engendramiento de esta nueva alma, una nueva alma inmortal que Dios engendra. No está engendrada, dice Juan en esos textos, de carne ni de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios engendra esta nueva alma, es el nuevo corazón, ¿verdad? Que ha expuesto en la nueva creación, ese trasplante de almas maravilloso, a través del cual entonces somos hechos nuevos, nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero esa nueva creación no es que a partir de que recibimos a Cristo, pues andemos con una Biblia y ya vayamos a una congregación, lo cual es muy hermoso, pero eso no consiste en la nueva creación de Dios. La creación de Dios es la interna. Cuando Pablo les dice a los fariseos acerca de la circuncisión y todo lo que ya estudiamos, hermanos. Entonces, dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado. El pecado entonces trajo consigo también, pues, la condenación a este cuerpo. Si nosotros morimos algún día, es a causa del pecado. Dios rescató y salvó y redimió el alma y Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Estamos esperando la redención de nuestro nuevo cuerpo. Vean lo que dice aquí en el versículo 23 Pablo. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, esta palabra, adopción de qué cosa? La redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando, aquí esto es algo que viene. Si tú hoy en la noche partes a la presencia de Dios, este cuerpo nuevo, ¿verdad? Se te es dado para que tú puedas llegar al tercer cielo, como el astronauta que necesita un equipo especial para llegar a la luna. No podríamos salir de la atmósfera sin un equipo especial. Así no podríamos nunca vivir en el tercer cielo. No nos convertimos en seres espirituales. O sea, aunque tenemos ya un cuerpo espiritual, tenemos un alma, esta misma alma, o sea, tú mismo, ¿verdad? Con este cuerpo nuevo, del que habla en Corintios 15 el apóstol Pablo, acá lo vemos, este cuerpo que en el griego es la palabra que usa Pablo para describir este nuevo cuerpo, del cual ahorita estamos esperando todos los creyentes que estamos vivos. Estamos en espera de este cuerpo neumático o espiritual, si un cuerpo espiritual, ¿verdad? Nos será dado en el momento en que Dios nos lleva a su presencia. Si viene el rapto mañana, el mes que entra, el año que entra, bueno, tendremos todos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y escaparemos al cielo, pero ya con este cuerpo como el cuerpo con el que resucitó Jesús. Jesús resucitó con este cuerpo, un cuerpo neumático con el que puede atravesar las paredes. Recuerdan, los discípulos están encerrados por miedo de todo lo que había pasado después de que habían crucificado al Señor. Estaban reunidos orando y de repente al tercer día que Jesús resucita, entra a través de las paredes, las puertas están cerradas y se aparece Jesús. ¿Por qué? Porque ya tiene este cuerpo neumático. Es espiritual, los espíritus no tienen una barrera física, atraviesan a través de los átomos, a través de las moléculas
no pueden ser detenidos por nada material. Entonces esperamos la redención de nuestro cuerpo, este cuerpo que por causa del pecado pues morirá, pues va a ser enterrado y se convertirá en cenizas. Entonces, olvídense, o sea, este cuerpo le llama Pablo cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice eso? Porque dice acá, lo aclara, este cuerpo, si Cristo está en vosotros, ¿sí? O sea, si tú eres creyente, si el Señor Jesucristo habita en ti, entonces, ¿verdad? Este cuerpo que tú tienes ahorita, pues algún día va a morir, pero no te preocupes porque en el momento en que esto pase, tú vas a recibir tu cuerpo neumático espiritual. Esta palabra neumático de donde vienen las llantas. Recuerdan que a veces en clase hemos comentado los hermanos que ya se adelantaron y ya traen su cuerpo espiritual, que ya se les nota, hermanos, el cuerpo neumático, las llantas, y dicen, no, se les nota, se nos nota. Y este cuerpo, entonces, los neumáticos, ¿verdad? El cual decimos, bueno, de esta manera como broma, pues es el cuerpo que vamos a recibir, un cuerpo perfecto, que ya no siente dolor, que ya no muere, que ya nada lo puede pues matar. Y bueno, vamos a tomar ahorita otro break para continuar en la siguiente clase. Muchas gracias.